Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Centro Local de Historia de Calarcá les da una sincera y fraternal bienvenida a esta importante conversación que tendremos hoy y a la cual hemos denominado Liderazgo y Civismo al Servicio de la Comunidad, con motivo de la conmemoración de los 30 años del fallecimiento de Lucely García de Montoya. Agradecemos la presencia hoy y el apoyo de la doctora Sandra Viviana Aristizábal, representante a la Cámara, igualmente de Piedad Correal Rubiano, representante a la Cámara, de Beatriz Elena Aristizábal, diputada del departamento, el señor Elías Mejía, presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, el doctor Armando Rodríguez, presidente de la Academia de Historia del Quindío, y por supuesto agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan aquí. Asimismo saludamos muy especialmente a María Luz Montoya García, hija de doña Lucely, a sus hermanos Roger, Elkin y Gonzalo García Tobón. Muchas gracias, ustedes nos honran con su presencia esta tarde y con su apoyo también para la realización de este evento. El Centro Local de Historia de Calarcá nació en 2016 como una reunión de amigos y amigas calarqueños, esto por iniciativa de la Academia de Historia del Quindío a través de su más importante impulsor, el doctor Jaime Lopera Gutiérrez. A partir de ese momento, con algunas interrupciones por diferentes motivos, se han venido realizando charlas, conferencias, exposiciones alrededor de la historia, los relatos y las anécdotas de Calarcá, sus personajes, sus habitantes y su gente. Sea esta la oportunidad para invitar a los calarqueños y a las calarqueñas sin requisito alguno para que se vinculen a este Centro Local de Historia, participando con la asistencia a los eventos que programamos cada mes y aportando con sus ideas y sugerencias para el fortalecimiento de este centro local, que a propósito esperamos, como ya lo dije, fortalecerlo durante este primer semestre del año para que podamos oficializar el centro local mediante su reconocimiento por parte de la Academia de Historia y por parte de la Alcaldía Municipal. Para esta ocasión quiso el Centro Local de Historia vincularse a la conmemoración de los 30 años del fallecimiento de Lucely García de Montoya con una conversación sobre el liderazgo y el civismo que ejerció doña Lucely durante muchos años en la Villa del Cacique. Precisamente lo quisimos hacer así para evocar hoy más que nunca ese civismo y ese liderazgo que caracterizó a nuestro municipio durante muchos años y que hoy se requiere con urgencia para retomar por estas nuevas generaciones que nos ayuden a conducir al municipio y a sus gentes nuevamente al lugar preponderante que merecemos en la historia. Agradecemos también a la Alcaldía Municipal de Calarcá a través de la Subsecretaría de Cultura y de la Casa de la Cultura por facilitarnos este espacio para la realización de este evento. Consideramos que no podría ser un espacio mejor que este, en este recinto del pensamiento, en este recinto de la cultura creativa y que fue la obra insignia de doña Lucely García de Montoya. Asimismo a la Asociación Colombiana de Historiadores, capítulo Eje Cafetero, por apoyarnos con la transmisión y la difusión de la conversación. Y claro está, por supuesto, a la Academia de Historia del Quindío por la coordinación y acompañamiento permanente. Un agradecimiento también muy especial al señor Jorge Humberto Guevara Narváez, coordinador del Centro Local de Historia de Calarcá y quien ha estado coordinando estos eventos conmemorativos del fallecimiento de Lucely García de Montoya. Dicho lo anterior, paso a presentar a quienes, como amplios conocedores de la trayectoria social, política y cívica de doña Lucely,
nos contarán hoy los aspectos más destacados de la vida de esta destacada líder cívica y política del municipio de Calarcá. En primer lugar, tengo el honor de presentarles al doctor Rodrigo Llano Izaza. El doctor Rodrigo es administrador de empresas de la Universidad EAFIT de Medellín, veedor nacional del Partido Liberal Colombiano en el periodo 2007-2013, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, autor de 11 libros, entre ellos Los Draconianos, Origen Popular del Partido Liberal Colombiano, Las Sociedades Económicas de Amigos del País, Historia resumida del Partido Liberal, El Liberalismo, Esencia del Cambio en Colombia, Poetas Liberales, miembro de la Junta Directiva de Human Here, autor de las Notas de la Veeduría. Bienvenido, doctor Rodrigo Llano. Muchas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Puede pasar, doctor Rodrigo, muchas gracias. Nuestro otro invitado es calarqueño, muy conocido de todos ustedes, de todos nosotros, e integrante del Centro Local de Historia de Calarcá. Les hablo de José Jesús, dice aquí entre paréntesis, Domínguez Giraldo. Es abogado, administrador de empresas, periodista, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Gestión Pública, especialista en Docencia Universitaria, docente universitario, gobernador encargado del Quindío, alcalde encargado de Armenia, delegado del Quindío en Bogotá, ha sido secretario de Gobierno del Departamento y de Armenia y secretario de Prensa del Departamento de Armenia. Como ya lo dije, miembro muy activo y participativo del Centro Local de Historia de Calarcá. Por favor, doctor J, muchas gracias. Muy bien, presentados nuestros invitados y sin más preámbulo, les cedo la palabra y a ustedes agradeciéndoles nuevamente la asistencia y espero que disfruten esta muy importante conversación que hemos programado para el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un saludo muy respetuoso a los asistentes. Un saludo, por supuesto, muy cordial a Jorge Hernán Velázquez Restrepo, calarqueño, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, capítulo cafetero. Gracias por su apoyo, por su ayuda. Y un saludo muy especial a todos los amigos hoy aquí presentes, más que todo, amigos de Luceli que han venido a celebrar con nosotros un acontecimiento muy especial y es la vida de Luceli García de Montoya. Esa es la parte que más nos ocupa. Tengo a mi lado un personaje de muchos quilates, invitado también por el doctor Velázquez, al doctor Rodrigo Llano. Yo diría que de los actos importantes de esta celebración es haber invitado al doctor Rodrigo, porque aparte de ser un gran historiador, ha sido veedor del Partido Liberal y conoce muy adentro, en las entrañas del partido, lo que fue la vida de Luceli y lo que fue la vida del Partido Liberal. Él y yo nos hemos comprometido a entregar las razones por las cuales Luceli hizo lo que hizo en Calarcá. Hay mucha obra física de ella, pero lo más importante que hizo Luceli fue meterse en el corazón de nosotros. Y ustedes saben lo que es cuando son tocadas esas entrañas. Porque cuando uno ama de verdad, no es capaz de desocupar eso que está ahí en el corazón. Y nosotros la pudimos amar. Y esa es la razón que nos tiene hoy aquí.
De manera que para que nos sintonicemos todos, yo les pido un aplauso para Lucely. Y voy a dejar que el doctor Rodrigo también salude para que después de su saludo ya les contamos a ustedes cómo es que vamos a iniciar este hermosísimo viaje, no por lo que hacemos, sino porque es de Lucely, por eso va a ser hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Hay muchas caras amigas en esta reunión. Me honran realmente con su presencia nuestras dos parlamentarias, la familia de Lucely, los amigos, Jorge Hernán, que estuvo en la organización, J, con el cual hemos estado conversando sobre el tema. Y bueno, hablar de Lucely aquí es muy fácil. Y es muy fácil porque todos ustedes la conocieron. Hoy, desgraciadamente, a mí hace unos años me invitaron a un cierre de bachillerato del INEM Santiago Pérez en Bogotá. Había 900 muchachos. Pregunté por Carlos Llera Restrepo. Les tuve que decir, muchachos, no juegan ni en Santa Fe ni en Millonarios. Nadie sabía quién era ese tipo. Pregunté por Luis Carlos Galán y 2 de 900 muchachos que había presentes alzaron la mano. Uno dijo, fue un tipo que mataron, y otro se acercó otro poquito, fue un político que mataron. Ni siquiera de los que matan se acuerdan hoy los muchachos, porque hoy les dicen 2 más 2, y cogen un teléfono y empiezan 4, pero después de un montón de tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de una persona que ustedes conocieron y del cual tienen muchísimas anécdotas que contar y muchísimas cosas que agradecer ustedes o sus familias de lo que fue la labor de Lucely. De nuevo, entonces, muchísimas gracias por su presencia. Doctora Yolanda, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Nuestra exparlamentaria que vive en Circasia. Allá está Janil, bueno, allá está Hamid. Si no, aquí lo que hay es caras conocidas. Por allá está Mauricio Valencia, que fue mi compañero de universidad en EAFIT. En fin, a todos muchísimas gracias. Arranquemos, don J. Bueno, señor, vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque les dije que les íbamos a contar cómo se va a hacer. Voy a hacer una exposición de aproximadamente 8 minutos, donde voy a contar 3 hechos. 1, un libro que se publicó recientemente. 2, un libro sobre la tutela. Y 3, vamos a hablar de un señor llamado Alejandro Uribe. El prólogo de Humberto Senegal al libro El papel de la mujer en la política y la sociedad, dice Senegal en ese prólogo. Senegal, ya te advertí, es calarqueño. Humberto Senegal habla de una singular mujer. Y como queríamos preparar un evento de tal manera que nos saliera como debe ser, cogimos la palabra singular y empezamos a preguntarnos qué era singular. Singular no es plural. Singular quiere decir único, uno. Y cuando Humberto Senegal se refiere a una singular mujer, está hablando de una mujer sin igual. Cuando nosotros hacemos lectura de documentos o de libros, tenemos que entender lo que dicen los escritos. Ese Humberto dijo una cosa muy importante aquí. Está hablando de una singular mujer.
Luego dice, asistimos a la entronización en nuestra narrativa política regional de una mujer que desde adolescente creyó en su género y en los idearios liberales inculcados por padres de tal tendencia, sin dobleces para arraigarlos en cuanto la conocieron, militante fiel de las directrices de su partido liberal. Ahí está hablando de cómo llegó ella al partido liberal, cómo se asoma una mujer a un partido para poder hacer desde allí todo eso que les vamos a contar. En otra parte dice Humberto, Lucely fue una pionera de las luchas para validar los derechos de la mujer en el Quindío. Desde los cargos que ocupaba tomó conciencia de sus roles femeninos y enfrentó decidida desde el ángulo político a todos aquellos cuya visión machista o patriarcal cerraban puertas a la mujer en diversos ámbitos. Y otra parte, para terminar, de Humberto, dice lo siguiente: pocos políticos de nuestra región merecen un homenaje de esta naturaleza. La historia los olvida y los rechaza, y si se escriben nadie los consulta o sus autores los ocultan avergonzados. Esa es la parte que queríamos narrarles inicialmente del libro, que hace poco fue presentado, hace poco, no 5 años. Con respecto al libro La tutela, que es un libro muy conocido por nosotros, presentado por ella, pues yo le contaba a Rodrigo que cuando ella presentó ese libro, yo fui el presentador de ella esa noche, para ese libro, y que a los 5 días fue asesinada y me tocó a mí dirigir la parte civil de la ceremonia en la iglesia de Calarcá. Pero aparte de eso, leí el tema del prólogo de La tutela, que hace el doctor que hace Alfonso López Miquels, del cual usted y yo estuvimos conversando en el día de hoy. ¿Puede contar algo sobre él, Alfonso? A ver, hay un escándalo hoy porque el canciller Álvaro Leiva se pensionó escribiendo 2 libros. Eso se permitía en ese tiempo. Lucely se pensionó escribiendo el libro de La tutela. Y alguien muy cercano a mis afectos, el doctor Hernando Agudelo Villa, se pensionó escribiendo 2 libros sobre economía, que era su fuerte, a pesar de ser abogado, pero era una persona que conocía muchísimo de la hacienda pública. De manera que lo que hoy le pasa al canciller es una historia vieja repetida en otros personajes, en otras partes de la historia mucho tiempo y por lo tanto tenemos que aceptar que eso era algo que se permitía en ese tiempo. Entonces, ese era un comentario que yo le estaba haciendo a J ayer. Y además, el presidente López, que era tan complicado, tan inteligente, porque eso sí, era de una inteligencia especial, quería mucho a Lucely. Y yo conocí a Lucely en la Sociedad Económica de Amigos del País, que presidía, pues la había fundado Carlos Lleras Restrepo, y después fue presidente hasta su muerte Hernando Agudelo Villa. Y yo estuve muy cercano, yo fui secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País 15 años y estuve en su junta directiva 27 años. De manera que conocí muy bien a Agudelo y conocí muy bien a las gentes que entraban a la Sociedad Económica de Amigos del País, que eran todos los liberales, especialmente en unas épocas en que el Partido Liberal tenía unas mayorías abrumadoras en el Congreso. Y de eso vamos a hablar ahora. Dice en junio 3 del 93 Alfonso López Miquels: estimada Lucely, bien sabe usted en qué medida se ha hecho acreedora a mi aprecio y a mi afecto a través de los años.
particularmente tratándose de los sucesos más recientes que tan hondamente han golpeado su hogar. Mi estima se ha acrecentado ante el espectáculo de su fortaleza humana frente a tan grandes adversidades. Un ejemplo es el estudio sobre los derechos fundamentales que usted ha hecho llegar a mis manos. Y en la presentación del libro escribe Mario Fernández Herrera, yo creo que no hay calarqueño que lo ignore, uno de los más grandes hombres que ha dado Calarcá. Mario dice en el libro La tutela sobre Lucely. Lucely García de Montoya, mujer de extraordinarias calidades humanas y políticas en el mejor sentido de la palabra, se ha propuesto elaborar un trabajo didáctico y sencillo, y precisamente por esas dos razones inmensamente importante, sobre el palpitante tema de la acción de tutela de los derechos fundamentales consagrados en nuestra reciente Constitución de 1991. Desde antes de que el Quindío fuese erigido departamento de Colombia, una mujer entonces joven, sensible por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus coterráneos y aguerrida como pocas, sobre todo si su fervor lo ubicamos en la época tenebrosa de la violencia política que agobió al país a partir de la mitad de este siglo, le entrega todo lo mejor de su vida a la comunidad quindiana a través de una militancia política ejercida con prudencia, afecto, devoción y, por qué no decirlo, con un fascinante encanto propio de su riqueza espiritual, como que sin lugar a dudas fue una de las pioneras de la nueva actividad despojada de sectarismos tan diluyentes de la cohesión social que ha necesitado Colombia en todo este proceso de consolidación por unas instituciones, un derecho, un Estado social y un pueblo mejores. Les dije que íbamos a hacer los comentarios de dos libros de dos personas que han sido ilustres en este país, uno Alfonso López y el otro Mario Fernández, para podernos meter, para conocer cómo era Lucely ante los demás y qué reflejaba ella ante esas figurones. Y nos encontramos con un texto de un señor llamado Libardo Flores Montoya, que fue rector aquí del Colegio Robledo. Yo no sé si Jorge Nadal recuerda, en la época en que su vicerrector era Guillermo Zuluaga, que le decíamos Montecristo. Perdóname, una observación sobre Montecristo. Mañana cumple 100 años de haber nacido Montecristo y le van a hacer un homenaje en Santuario, Antioquia, donde era su tierra natal, Montecristo, Santuario y Zuluaga. Por eso a usted le sorprendió que habláramos de Santuario inicialmente, cuando usted dijo que estábamos hablando de un señor que vamos a citar enseguida, y yo le decía a usted que ese santuario era Risaralda y no el de Montecristo. Muy bien, 1:30 de la tarde todos los días. Libardo Flores fue rector del Colegio Robledo y él de Anserma, y a él le gustaba escribir. Él hizo publicar un texto en el año 1995 llamado un texto que llamó Perfiles del Quindío, ahí habló sobre Lucely, y fue republicada esa nota por Historia y Región en el año 2016, y ahí lo tomamos. De esa entrevista se destaca lo siguiente: soy liberal desde niña, dice Lucely. Recuerdo que Alejandro Uribe, mi personaje inolvidable, y he subrayado eso, mi personaje inolvidable, me enseñaba a hacer política ayudándole a empacar papeletas en vísperas de elecciones. Cuando llegué a Calarcá, vamos a referir que Lucely no es de Calarcá, Lucely nació en Quinchía. Y entonces ella dice: cuando llegué a Calarcá, lo primero que hice fue preguntar por los liberales, dice Lucely en esa entrevista. No tenía 19 años Lucely y lo primero que hizo fue preguntar por los liberales. Al primero que conocí fue a Martiniano Montoya, quien después fue mi suegro. Todos sabemos el rol tan importante que jugó en la política para Lucely Martiniano, porque Martiniano era un hombre acomodado en pesos, liberal como Lucely, o Lucely liberal como Martiniano, y Martiniano le apoyaba en pesos
no los de hoy, porque hoy es distinto. En ese tiempo cada uno portaba la goma, el papelito, lo doblaba, algunos regalaban 100 votos, vaya, mándelo a hacer a la papelería. El engrudo, bueno, todos. Oye, Jota, pero aquí tengo un dato. A ver. Aquí tengo un dato de Alejandro Uribe. Sí, que ella dice, mi personaje inolvidable, ese fue el que la marcó a ella. Ese caballero fue senador de la República. Sí. Miremos la circunscripción electoral de Caldas en 1943. Principal, Alberto Arango Tavera. Primer suplente, José Jaramillo Giraldo. Sí. Que todos ustedes lo recuerdan. Fue candidato a presidencia de la República por la NAPO. Sí, señor. Segundo suplente, tú me dijiste que era un calarqueño, Eduardo Norris. Claro. Principal, Eduardo Mejía Jaramillo. Primer suplente, Pastor Flores Pizarro. Y segundo, Gustavo Arango Garrido. Principal, Alejandro Uribe Botero, que tú decías que era el senador de los pies descalzos. Sí, señor, ahorita explicamos por qué. Y ahora cuentas por qué. El primer suplente fue Camilo Mejía Duque. Risaralda no, Pereira. Tío del expresidente César Gaviria. Y el segundo suplente fue Jesús Arias Correa. El otro renglón fue Francisco José Ocampo de Principal, Carlos Tobón y Néstor Bueno Koch como suplentes 1 y 2, y el último renglón, el quinto senador, fue Luis Eduardo Ochoa Gutiérrez con suplencia de Bernardo Ramírez Aristizábal, pariente tuyo, ¿no? Y Enrique Izaza, tampoco es pariente mío. De manera que este señor fue senador de la República en el año 43 y le dejó el cupo a Camilo Mejía Duque, y ahí es donde arranca la carrera política de Camilo Mejía Duque. Y pues yo me comunico por el Facebook muy frecuentemente con una hija de Camilo que vive en Pereira, que se llama Susana. De manera que este señor estuvo en el Senado de la República y fue una persona muy destacada, nacida en Marmato. Marmato es una población que, me perdonan, yo no entiendo cómo esa población ha producido gente tan importante. El negro Marín en la guerra de los 1000 días, Tomás Social Isman, que fue ministro del Tesoro de Carlos R. Restrepo, Más Grillo, gran escritor, secretario de Rafael Uribe, y Alejandro Uribe Botero. Son unos personajes de Marmato que realmente a uno le llaman la atención, que en semejante pueblito tan chiquito pues se produzca gente tan importante. Entonces Luceli llega aquí y del primero que se enamora es de Martiniano, que después fue su suegro. Y digo que se enamora es porque son liberales, y se entiende. Tenía apenas 18 años, Luceli. Luego conoció a Joaquín Lopera y a Marquito Ramírez, quienes eran representantes liberales aquí conocidos. Lopera y Ramírez fueron asesinados. Con ellos, dice Luceli, empecé a trabajar políticamente. Recién casada, continué la lucha ayudando a los liberales y especialmente a los presos políticos. No me daba pena pedir comida para llevarle a sus casas. Luceli tenía 18 años. Ya estaba en ese trajín, pero ya venía entrenada. Porque ese señor, Alejandro Uribe Restrepo, de quien estamos hablando, fue de los primeros radicales que tuvo, pues yo no puedo decir que Risaralda, voy a Risaralda, que tuvo Quinchía y que tuvo Caldas en ese sector, porque los radicales eran una especie de liberales, porque los liberales estaban divididos en dos. Unos liberales que eran los que defendían los derechos civiles y otros liberales que eran los radicales, que eran los que bregaban todo el tiempo por la satisfacción de las necesidades para poder vivir. Él era radical, recuerde usted. Con tu perdón, los liberales
No hay en la historia de este país un partido que se divida más fácil que el Partido Liberal. No había dos, había 5. Estaban los draconianos, estaban los gólgotas o radicales, los liberales populares, que eran los mosqueristas, generalmente afrodescendientes del Cauca, los independientes, y finalmente en 1770 y pico, 80, el Partido Liberal se divide en el mundo entero en 2. Se atraviesa la escuela económica austríaca y entonces el Partido Liberal se divide entre la gente que tiene una tendencia intervencionista, y esos somos los liberales colombianos hoy, y la gente que tiene una mentalidad completamente económica, que no les gustan los impuestos, que no les gusta la intervención del Estado, que no les gusta que el Estado defienda a los pobres, y esos son los liberales del Canadá, de Honduras, del Paraguay. A mí me invitaron a conocer y a hablar en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, en Asunción. La casa es azul, pero azul de metileno. Eso pues de rojo no tiene nada. Y esos tipos les parece atroz que pongan un impuesto para cualquier cosa. No, la gente es el capitalismo salvaje. Es más o menos. Y entonces terminemos. Eso son lo que estábamos. Echandía decía que no iba a dividir por 3 lo que estaba dividido por 2, cuando el problema entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. No, en el siglo XIX estábamos divididos por 5, de manera que esa es una tendencia de este Partido Liberal. ¿Qué cosa tan fregada? Entonces este radical liberal había dicho en ese tiempo, porque esos liberales radicales eran enemigos del clero, y había dicho que si ganaba el partido, que si no ganaban los radicales, pues él caminaría descalzo por siempre. Era un hombre además de mucha plata, era un hombre muy acomodado, don Alejandro Uribe, y perdieron. Entonces él después se presentó al Senado, fue elegido senador, como ya lo dijo aquí Rodrigo, y fue al Senado descalzo, y fue conocido como el senador de los pies descalzos, o el senador descalzo. O sea que esa fue la inspiración de Shakira. Bueno, entonces él fue, don Alejandro vivió en pie hasta su muerte, fue un ávido lector y escritor de pluma ágil y amena, cuya obra se publicó en varios medios escritos en América Latina. En 1915 fundó el periódico El Pendón Rojo para promover la creación de un departamento con capital en Pereira, pues decía que los caldenses no veían más allá de Chinchiná, eso decía él, y los llamaba lanudos. En 1916 se estableció una librería en Santuario. Llegamos a Santuario. Entonces él nace en Quinchía, la familia huyendo de la violencia, sale de Quinchía y se va para Santuario. En Santuario hay un sacerdote, me contaba, Roger me contaba, tío de ellos, que era un buen amigo de don Alejandro, pese a ser sacerdote, y ayudaba mucho a las causas liberales y los protegía mucho, y es donde, estando en Santuario, para evitar que maten a estos liberales, entre ellos los García Tobón, en ese momento mandan primero a una niña revoltosa que hacía escándalo por todas partes, que protegía a todos los liberales que estaban persiguiendo, a todos los heridos, que les buscaba comida, y a ella la estaban persiguiendo para matarla. Se llama Luceli. Entonces no, saquemos a Luceli de aquí. Entonces la familia manda primero a Luceli para acá y se viene con los abuelos maternos. Aquí es donde llega Luceli. Luceli llega aquí en el año 51. Luceli había nacido en el año 1932. Entonces sale del Santuario para acá.
Luceli llega aquí y es cuando conoce a Martiniano y empieza a moverse por todas partes por las causas liberales. Esa parte de don Alejandro, que fue su gran inspirador, era la que queríamos contar aquí, porque yo la estuve consultando, por ejemplo, con Roger. Ya estuve hablando con él, quiero decir, aquí hay un trabajo no solamente que buscamos bibliográfico, sino de voz a voz de la familia que los conoció y del cual estábamos hablando ahora del senador el senador Descalzo. Don Alejandro nunca vivió la política y no se lucró de ella tampoco. Termino diciendo de él lo siguiente: don Alejandro estaba tallado de esa madera que hace falta en estos días, vertical y enhiesto, respetaba pero no se dejaba milanar por los enemigos de su causa y de su gente. El santuario que ayudó a forjar don Alejandro Uribe desapareció, la violencia política desplazó a los viejos habitantes y trajo gente de otros lados sin la tradición de los fundadores. Santuario dejó de ser liberal y se convirtió en un fortín conservador. Desapareció la clase intelectual que hizo del municipio un faro de luz en la provincia y por eso se perdió su memoria y se borraron las huellas de una generación que fue orgullo del antiguo Caldas. Don Alejandro murió el 21 de noviembre de 1965 en Cali. Allí fue donde se radicó porque tuvo que huir también para Ecuador porque lo iban a matar por una sola razón, por ser liberal radical. Ahora sí, mi estimado Rodrigo, estamos en Calarcá y estamos con usted. Yo hay una parte que quiero resaltar mucho de la vida de José y es su vida como parlamentario. Hoy tenemos aquí 2 mujeres parlamentarias, pero hay 51 representantes a la Cámara. Claro, en un Congreso que tiene como 160, 187, pero no es mayor cosa, 51 parlamentarios, como la 4ª parte. Pero cuando Luceli llega al Congreso, en el año 82, los representantes a la Cámara eran 199. 7 mujeres y 192 hombres. Eso era una aplanadora de pantalones allá. Y este grupo de mujeres, estamos hablando de hace 18, 22, 42 años, casi medio siglo. Estas mujeres abrieron camino para enseñarle a las mujeres que había manera de llegar al Parlamento colombiano y contribuir a hacer las leyes de la República. Luceli estaba acompañada por Luz Castilla de Melo, de Bogotá, María Cleofe Martínez de Mesa, hija del excontralor Martínez Zuleta, de Valledupar, Pilar Villegas de Hoyos, que todos ustedes la conocen, Lilian Sarmiento de Santa María, nuestra compañera del sur de Santander, especialmente de la zona de Vélez, un personaje impresionante en la política colombiana, María Izquierdo de Rodríguez y María Cecilia Rivera de Hernández. Yo a esta sí no la conozco, ni la conocí, no sé quién era. En ese momento, los representantes quindianos principales eran Rogelio González Ceballos, Luceli García de Montoya, Guillermo Jaramillo Palacio y el conservador Juan Zuleta Herrera. Juan Zuluaga Herrera. Zuleta no, Juan Zuluaga Herrera. Y los suplentes eran Henry Pineda, Ruy Vallejo de Echeverri, Luis Alfonso García Muñoz,
y Rodrigo Gómez Jaramillo. Era un parlamento donde había gente muy brillante. Estaba César Gaviria Trujillo, estaba Horacio Serpa Uribe, estaba nuestro amigo nunca bien lamentado Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Procurador General de la Nación, asesinado por el narcotráfico. Sí, Antioquia. Estaba mi compañero y amigo Rodolfo González García, de quien yo fui suplente en unas listas al Consejo de Bucaramanga. Y estaba Hernando Gómez Otálora. Estaba otra persona a la que yo quise muchísimo, John Gómez Restrepo, dueño de Familia Sancela, un empresario impresionante y un ser humano como pocos puede uno conocer en la vida. Entonces, esos eran los que estaban en el periodo 82-86. En el periodo 86-90 aumentó la participación de las mujeres. Ya no eran 7, eran 10. 189 hombres. Y ahí estaban Luceli, Luz Amparo Patiño Betancourt, que no la recuerdo, María Espejo Rodríguez, Dilia Estrada de Gómez, Pilar Villegas de Hoyos, Hilda Martínez de Jaramillo, aquí de Solima, contra la pared a Carlos Lleras en la reforma del 68, cuando los auxilios parlamentarios, madre del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y terminemos esta cochada de mujeres con Elvira Cuervo de Jaramillo, que fue ministra de Cultura, Bogotá. Betty Camacho de Rangel, que fue asesinada, fue parlamentaria por el Meta, María Isabel Mejía Marulanda, aquí de Pereira, y María Cristina Rivera de Hernández. En el 90 reeligieron a Luceli, pero acuérdense que en el 90 se presentó la constituyente y los mocharon, los mandaron para la casa. El presidente del Congreso era Aurelio Iragorri Urmaza. De Popayán. Y me acuerdo una vez que en la Sociedad Económica de Amigos del País Aurelio dijo: a mí me sacan muerto del Senado de la República. Pues un día se fue para la casa, le rodearon con el ejército del Congreso y no dejaron entrar a nadie. Y no mataron a Aurelio, igual faltaba, gracias a mi Dios. En ese Congreso, de los 90 al 91, también hubo 10 mujeres, que eran Luceli García de Montoya, Villamil Aguilar de Medina, que no me acuerdo quién es, mi amiga María del Socarro Bustamante de Lengua del Valle, María Isabel Cruz Velasco, la muerta también Marta Catalina Daniels, Dilia Estrada de Gómez, Vera Grave, que es la negociadora ahora con el ELN, y María Loza de su crucería. Estaba María Isabel Mejía Marulanda y María Cristina Ocampo de Herrán. Cuando pasa... ¿Ah? No estaba Piedad en ese congreso, por lo menos no la tengo aquí. Y cuando Ella llega al siguiente, Anil. Cuando llega, pasa la constituyente, se forma el congresito. Y después del congresito hay una elección donde vuelven a elegir a Luceli por última vez, cuando viene su problema de la pérdida de investidura. Y ahí están Luceli García de Montoya, María del Socorro Bustamante, Piedad Córdoba, Marta Catalina Daniels, Yolima Espinosa de Palmira, Dilia Estrada de Gómez, Ana García de Pecha de San Andrés, amiga mía,
María Isabel Mejía Marulanda, Vivian Morales Hoyos, María Cristina Ocampo de Hernán, Graciela Ortiz de Mora. Y ese era un congreso en donde estuvo una persona que asesinaron las FARC en el sur del país, Rodrigo Turbay Cote. Estaba Iván Nande Vázquez, actual presidente del Senado, Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco. Estaba el gobernador actual del Huila, Rodrigo Villalba. De manera que yo quiero hacer mucho énfasis en el papel que Luceli desempeñó abriendo trocha, abriéndole el espacio a las mujeres. Por eso hoy, y las dos parlamentarias me dirán si tengo o no razón, lo que se impone es la lista cremallera. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, pero lo que sea, para que haya paridad. En la Internacional Socialista ya se definió desde hace varios años, desde la Internacional Socialista en Cartagena, siendo Serpa vicepresidente de la Internacional, que la mitad de las vicepresidencias eran para los hombres y la otra mitad para las mujeres. Elíjanse como se elijan, mitad y mitad. Y a eso tenemos que llegar. Claro, eran unas épocas en donde las mujeres se preparaban poco porque las tenían para ser mamás y buenas esposas. No se preocupaban por la preparación, pero hoy las mujeres tienen tanta preparación como los hombres y tienen las mismas capacidades de los hombres. Hace poco se publicó un estudio de financiación política y por cada 4 pesos que en financiación se le entrega a los hombres, a las mujeres no se le entrega ni un peso. Entonces, todavía no estamos en unas circunstancias en donde haya equidad en la elección de los representantes del pueblo en las urnas, elegidos en las urnas en el Congreso de la República. Yo quería hacer mucho énfasis en esa parte porque si nos ponemos en los zapatos de Luceli hace 40 años, vemos que no era fácil hacer política. Para una mujer era supremamente difícil hacer política. Si hoy es difícil, en ese tiempo sí que lo era. Y las que han sido aquí elegidas en las urnas, a las que les ha tocado salir a reventar infantería y gastar zapatos en las calles buscando el voto de los ciudadanos, saben que hoy también es difícil para las mujeres acceder a un cargo por elección popular, y por eso ese papel que tuvo Luceli de abrir trocha fue supremamente importante. Bueno, señor, Luceli nació en Quinchía, Risaralda, el 18 de octubre de 1932. Vivió 61 años, 3 meses, 22 días. Llegó a Calarcá comenzando en 1951, cuando apenas tenía 18 años, y Calarcá tenía en ese momento 64 años. En Calarcá vivió aproximadamente 42 años y le sirvió a Calarcá aproximadamente 35 años. Luceli fue modista y cocinera, según le contaba Libardo Flores. Dicen que los trajes de Luceli todo el mundo los mandaba a hacer. En Calarcá todo el mundo le mandaba a hacer los trajes a Luceli. Primeras comuniones, noviazgos, matrimonios, bueno, lo que cayera por ahí. Sí. Pero además una excelente cocinera también, de eso, de hecho. Fue concejal de Calarcá de 1970 al 72 cuando tenía 38 años. Diputada de la Asamblea del Departamento del 72 al 74 cuando tenía 40 años. Fue fundadora del Movimiento de Integración Liberal. Gobernadora del Quindío desde el 29 de mayo del 76 hasta el 5 de agosto del 78, o sea que terminó el periodo presidencial de Alfonso López Miquelsen, cuando
Terminando Alfonso López, nombraron a Olma Inés Beltrán gobernadora encargada. Recuerdan ustedes eso, de aquí de Calarcá también. Integró la dirección del Partido Liberal, fue presidenta de la Casa, todavía no hablo de eso, representante de la Cámara 4 veces, usted ya lo dijo. Fue presidenta de la Casa de la Cultura, de esta Casa de la Cultura. Y eso tiene una razón de ser. Calarcá siempre ha sido reconocida como la antena cultural de Occidente, esa siempre fue la publicidad. Por esa razón había que hacer una Casa de la Cultura aquí, porque por donde quiera que usted pase, encuentra un poema. Usted me contaba ahora, al mediodía, que se había tomado una foto de un poema de Baudilio Montoya, me contaba usted. Y usted va por la calle y encuentra poemas. Ese es Calarcá. Y aquí debe haber más de 20 poetas. Aquí. Escritores, escultores. Y eso hizo que Lucely mirara que era lo más importante para Calarcá, y lo más importante para Calarcá era esto, una Casa de la Cultura. Y ella la presidió. Y estando de presidenta de la Casa de la Cultura, se presentó al Congreso de la República. Y viene la Constituyente de 1991 y cambia las condiciones para ser elegido. Y ella se presenta. Y dice la Constitución que no puede ser presidente de entidades que reciben recursos del Estado. No puede ser integrante de junta directiva, ella era la presidenta. Le demandan su curul y es la primera congresista que pierde la curul por el Consejo de Estado, precisamente por eso. Hoy me decía el periodista Miguel Ángel Rojas que Lucely fue la primera mujer concejal en el Quindío. Eso me contó hoy Miguel Ángel Rojas. Ajá. Bueno, es una buena información. Sigo aquí. Ella fue embajadora de Colombia y fue nombrada luego de haber perdido la curul, haber perdido la investidura, fue nombrada embajadora de Colombia. Y accedió a esa curul el doctor Javier Ramírez Mejía de Circasia, quien estaba en esa lista aquí presente. Fue nombrada embajadora de Colombia por el doctor César Gaviria, presidente de la República en ese momento, embajadora de Colombia en Honduras, y falleció el 9 de febrero de 1994, hoy hace 30 años, cuando el alcalde de Calarcá era don Jaime Jaramillo Gaviria. Ella hizo muchas cosas aquí. Muchas cosas hizo Lucely, entre las que se destacan las siguientes, pero le digo, doctor Rodrigo, que fueron muchas. Uno diría que fueron demasiadas las cosas que hizo Lucely aquí. Por eso yo le decía hasta ahora que a Lucely la aprendimos a querer. Yo le voy a contar a usted, yo entro a la iglesia de San José de Calarcá y yo creo que nadie sabe, o pocos saben, y allá hay un divino niño. Lucely, cuando vino al tema de la tutela, llevó el divino niño a la iglesia de San José. Yo cada que me arrimo a rezarle al divino niño, porque además le debo un milagro tan grande que si lo cuento aquí ahora no me lo creen, pero algunos lo conocen. Yo me arrimo a darle gracias al divino niño. Ay, no me acuerdo de Lucely, ella lo llevó allá. Sé que lo llevó porque ella me contó, pero además yo fui a ver si ya estaba instalado y ya estaba instalado. Es para contarle de muchas. Ella hizo la Plaza de Toros, hoy Coliseo cubierto. Aquí, cuando se inauguró la Plaza de Toros, allá estábamos. El Polideportivo de la 41, que es allí donde coronan a todas las reinas cada año. La Casa de la Cultura, el Coliseo de Ferias, el Terminal de Transporte, y todos los calarqueños pueden seguir aquí la lista, absolutamente todos, de lo que ella hizo. La vocación de servicio de ella, ayer hablábamos eso con Roger. Uno no podía saludar a Lucely en la calle, porque Lucely le decía: ¿qué hubo, mijo? Caminamos por allí, y lo cogía uno de la mano. ¿Qué hubo, Lucely? Ay, ¿qué hubo, mijo? Venga, y lo cogía uno de la mano y uno se iba caminando con ella.
Y uno no podía dejarse saludar de Luceli porque mientras ella le cogía la mano llegaban 2 o 3 personas a hablar con ella. Y le decían, Luceli, mire, me van a cortar los servicios, mire este problema que tengo. Y a ella ya se le había acabado la plata y le decía uno, Jota, présteme ahí, présteme. Entonces uno no podía andar con ella. Eso le consta aquí a todos. Bueno, entonces, pero ella, eso sí, ella se gastaba primero la de ella. Y entonces usted tenía que ser muy prudente para saludarla. Bueno, aquí está Ignacio Salgado, que toda la vida trabajó con ella. Aquí está Margie. Ah, usted le heredó eso a ella. Bueno saberlo. Bueno saberlo para que no se le arrimen a Margie. Bueno, porque dice que le heredó. Bueno, en todas partes, Rodrigo. ¿Quién tiene un problema? Me contaba esta semana un señor aquí en Calarcá que yo le decía, venga, ¿cómo era el tema? Pues que todo el mundo, ella ayude y ayude y ayude. ¿Cómo hacía? Y le decía, muy sencillo. A ella le mostraron un recibo de los servicios públicos y ella escribía ahí por detrás del recibo, favor descontarle el 50% al valor del recibo. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué razón allá en las empresas le descontaban? Porque en ese tiempo se manejaba, cada municipio manejaba lo suyo, no estaba sujeto a ninguna legislación ni nada en ese momento, hasta que llegó la ley 142 de 1994 de servicios públicos. Pero antes le rebajaban y ella no tenía dolor para ayudarle a la gente, para colaborarle a la gente, para servirle a la gente. Entonces aquí cada uno, mire usted qué cuento este cuento, y aquí sale Margie, allí Francisco Jairo, don Ignacio salen a contar que sí, porque ella era así para todo el mundo. Y las elecciones aquí, pues había que votar, pero nosotros sabíamos que ella iba a ganar, pero había que votar, porque ese fue su comportamiento. Por donde quiera que usted pase en Calarcá, estoy hablando del terminal de transporte, o sea, lo último que tiene Calarcá, y estoy hablando hasta los colegios y demás, ahí estaba la presencia de Luceli. Es muy difícil, doctor Rodrigo, borrar a Luceli. No, por ahí es de la mente, del corazón, es muy difícil. Bueno, de todo lo que ella hizo, porque usted ha ido, supongo que a muchos homenajes en muchas partes, pero aquí es el nombre, como lo dije en estos días, más venerado que hay en Calarcá. Aquí hay 4 nombres que se pueden pronunciar siempre. El primero, Cacique Calarcá. Ese nombre usted lo puede pronunciar aquí y cualquier calarqueño sabe de qué estamos hablando. Baudilio Montoya. Cualquiera le dice a usted, cualquier calarqueño, de Baudilio. Segundo Henao. Cualquier calarqueño le dice. Y le puede hablar a usted luego de Luceli García. Esos 4 nombres están radicados en cualquier familia de Calarcá, y cualquier familia de Calarcá que hoy se case, dentro de 5 o 6 años le está enseñando a sus hijos esos 4 nombres. Ahí le dejo para que usted siga. Jota, cuénteme una cosa, que hay algo que yo no sé de la vida de Luceli, y seguramente aquí muchos participaron de una disidencia liberal que hizo Luceli aquí. Yo entiendo que fue contra Cisa, pero no, esa parte de la historia no me la sé. Pero esa no era, sí, pero esa no era una disidencia. Si usted la llama disidencia porque usted ve como que se parte. No, aquí no podía haber disidencia, aquí era liberal. Pero estaban abiertos. Sí, claro, estaban abiertos, claro, se abrieron. A ver, Janine. Ya en la época de 80 queríamos al futuro. El movimiento de Unión Liberal que hizo Luceli para hacer los 2002. Teníamos en la lengua izquierda que éramos nosotros allá en el sindicato para llegar a la confederación porque estaba en Santander. Y ambos grupos íbamos contra la hegemonía internacional.
No éramos izquierda, él era el oficialismo y nosotros éramos la rebelión. Tanto que Bogotá se puso convenciones, fuera casi de pelea, y me llamaba a decir, es que es con los que son, y así las manos que son. Inclusive con un mismo lo diré, ustedes que dicen con dos, y que va a aceptar la regla del directorio nacional, pero esa era la política de los No conocía yo esa parte de la política quindiana. Sí sabía que era contra César, porque César fue el gran jefe liberal aquí hasta su muerte. De manera que... Entonces le voy a dar otros datos de Lucely que me parece necesario. Ella le cuenta a ese señor Libardo Flores, a Libardo Flores le cuenta: yo no soy profesional, no terminé estudios secundarios porque me expulsaron del colegio cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Ella vivía en Santuario, apenas tenía 15 años cumplidos. Esa vez revolucioné el colegio donde estudiaba y las monjitas, bastante conservadoras, me echaron porque consideraron que era un peligro social. Me bloquearon tanto que no pude continuar mis estudios en Calarcá porque no me entregaron las notas. Tengo un trofeo por ser una de las mejores cocineras. No hubo acto social o comida elegante que no hubiera sido invitada. Después, antes de salir para la gobernación, cuando fue elegida gobernadora, recibo en mi casa a la gente de Calarcá durante media o una hora. He montado en la casa una especie de otra gobernación para poder atender a mis amigos, pues en la gobernación no alcanzaría a recibirlos. Al despacho llego a las 8:30 e inicio mi labor de gobernante. Me gustaba la música popular y los tangos, dijo ella. ¿Cuál era el tango predilecto de ellos? Malusa, de ella, o la música, o el bolero. Uno. Bueno, recién casada continué la ayuda a los liberales y dice: soy de clase media, fui muy pobre. Sufrí horriblemente cuando me vi metida en los directorios desde que tenía 9 años, porque allá llegaban los liberales golpeados o huyendo de la violencia. Chupé muchas penas, por eso sufrí. Sin embargo, yo no le ponía cuidado a eso, y cuando Alejandro Uribe, un hombre que llegó al Senado, me decía: camina negrita, si ya hizo las tareas, empaquemos las papeletas, no tenía inconveniente en dedicarme a ese menester a sabiendas que me iban a pegar. Mi padre fue pobre, apenas tuve lo necesario. Fue secretario de juzgado hasta que le permitieron ser juez sin título de abogado. Entonces, cuando ella llega aquí, rompe ese ventarrón, ese huracán, que era desconocido por todo el mundo, pero que todo el mundo conoció rápidamente, y de ahí sale ella a prestar un servicio, que es lo que deben hacer los elegidos, porque ellos son elegidos para eso, para prestar un servicio. Y ella lo hizo con todo el rigor, con todo el encanto posible, porque además encantaba, con toda la honradez, con toda la pasión que a ella le cabía en el cuerpo, que uno podía decir que era mucha, y con todo el amor por una ciudad que cuando la recibió se le entregó. Y hoy estamos aquí, en esos 30 años, dolidos por la pérdida de ella, porque por la pérdida de ella no hemos podido encontrar un reemplazo que le permita a este municipio ser lo que ella quiso que fuera cuando ella fue, y que me suene a protesta. A ver, yo quiero terminar mencionando algo de la vida política de Lucely. Lucely hizo política en el periodo más difícil que ha habido en Colombia, cuando el huracán del narcotráfico se enfrentó decididamente al Estado, y en eso el presidente Virgilio Barco, a quien yo rindo honores,
y yo digo que la única vez que yo he estado cerca del poder es cuando estuvo el presidente Virgilio Barco de presidente. Se le enfrentó decididamente a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a este tipo del Castillo Marroquín, a Zapata, a los Ochoa, bueno, en fin, a una cantidad de personas que llenaron de sangre este país, porque cada rato explotaba una bomba. Acuérdense que hasta hacían un chiste. Era la época en que Pacheco dirigía un programa. No. Y esta, compra la orquesta. Y entonces sacaron un chiste. Y esta bomba por cuenta de no sé quién. Y ¡pum! Estallaba la primera bomba. Y eso, pues, la bomba del Centro 93 mató más de 70 personas, dejó casi 300 heridos. Hubo bombas por todo el país. Y era la época en que decían que usted se manejaba con dos metales, plata o plomo. Recibía la plata de los narcotraficantes o le daban bala. De manera que esa fue otra expresión de la vida de Lucelli, de un valor infinito, enfrentada a unas circunstancias políticas que el país no había vivido nunca y que ojalá nunca vuelva a vivir. Les agradezco mucho su presencia y le hacemos nuestro homenaje a Lucelli García de Montoya. Muchas gracias. Yo les quiero comentar esta parte que no es conocida aquí en Calarcá todavía. Esta semana, en compañía de Elkin García, hermano de Lucelli, nos desplazamos a Coello, Cocora, así se llama, a la estación de policía de allá para conocer, yo ya lo enteré a usted, Rodrigo, para conocer el acta del levantamiento del cadáver de Lucelli por los hechos, pues, sucedidos en la fecha hace 30 años. A mí alguien me contó un día, y no me atrevo a dar ningún nombre porque no me acuerdo quién fue el que me lo dijo, que había visto el acta. Me dijo un día que pasé por ahí precisamente para Bogotá. Entonces yo le dije a Elkin, le dije, vamos a ver el acta, mira, vamos allí a Coello. Y nos fuimos esta semana a ver el acta y los policías nos atendieron como si los personajes fuéramos nosotros, muy bien atendidos, pero nos dijeron que ahí no había ya ningún documento de hace 30 años. Eso podía estar en el departamento de policía Tolima. Nos fuimos para Ibagué, llegamos allá, nos abrieron las puertas también para atendernos. No, ya no están aquí, váyase para la policía metropolitana, y nos fuimos para la policía metropolitana, pues otro lado de la policía, a otra parte. Y allá también nos atendieron supremamente bien, allá nos dedicaron como 2 horas, buscaron los documentos por todas partes, y no hay documentos sino a partir del año 97, del 94 no hay. Nos dicen que eso puede estar en el Archivo General, no de la Nación, sino en el Archivo General de la Policía en Bogotá, de esa época. Eso fue con él, y regresamos, pues, y yo no sé cuánto haya afectado eso a él, y a mí me afectó un poquitico, pues porque conocíamos a Lucelli. Él nunca había ido por allá y se arriesgó a ir con nosotros por allá. Ayer, hablando ya con Roger, le volví a contar esta historia porque ya estaba también contada por él, y vamos a continuar buscando el tema, porque esa parte no la conocemos. No es porque querramos hacerle un culto a ese momento, no, es para poder contar una historia bien completa de una mujer que merece una historia completa.
porque Luceli eso es lo que nos arranca, eso es lo que nos provoca, eso es lo que a nosotros nos sigue llenando, uno diría que hasta de insatisfacción, porque no ha, como lo dije hace un rato, no ha llegado ese reemplazo, que lo esperamos cada rato, que aquí lo invocan cada rato para poder ser ese reemplazo, pero eso no basta. Aquí tiene que ser lo supremamente parecida para poder nosotros como descansar más tranquilos de eso que pudo haber sido con ella y que fue y que pudo haber sido más, pero que no fue más y que hoy un poco nos atosiga. Para los calarqueños, muchísimas gracias por su... Perdón, Jota, un momento antes de despedirse, que de pronto el público quiere hacer algunas cortas intervenciones o hacer algunas inquietudes. Muy buenas tardes para todos. Elkin, a todos, me siento muy honrado y les agradezco que me sean este espacio. Elkin y Roger saben que yo vivo muy cerca de Luceli y vivimos muchísimas situaciones. Yo quiero, en un breve lapso de tiempo, si me permiten, dimensionar, ojo con lo que les voy a decir, la magnitud de la calidad de ser humano era doña Luceli García de Montoya, y donde ella lucía sus dotes de buena cocinera, porque no había miércoles en Torres de Fenicia, en Bogotá. Todos los miércoles cuando sesionaba el Congreso, allá eran los puntos de ir a comer frijoles en el apartamento de Luceli, donde se hacían las componendas de este país. Los ministros, los presidentes entraban furtivamente a hablar con ella. No había componenda en el Congreso en la cual doña Luceli García de Montoya no fuera incluida para conciliar. Como hablan los guajiros, ella era la palabrera del Congreso de la República, de la Cámara y del Senado, porque me consta, porque la acompañé en muchísimos momentos. Yo me iba con Luceli a caminar los despachos públicos y ella salía con un maletín lleno de hojas de vida, me entregaba otro a mí y era un cerro de brazo y otro brazo a ubicar a su gente de Calarca y del Quindío en los diferentes despachos públicos de la nación, y con la sencillez y la humildad que la caracterizaban, de llegar a un despacho público, al despacho del Contralor General de la República, y la secretaria la atendía a manteles, como se dicen figurativamente, y se Luceli, allá está César López, caminate, te metes allá en la sala de juntas, que apenas salgan te entramos. Me tocó vivir la época en que el doctor Belisario de Tangura, el mismo Alfonso López, o alguien la llamaba a consultar para nombrar gobernador o para ver si había la posibilidad de nombrar un ministro del departamento del Quindío, y a pedirle la opinión, y ya le contaban unos amigos muy queridos de la política también, como Rogelio González, como Samuel Grisales, como Silvio Ceballos o Juan Zuluaga. La llamaba siempre a consultarle, y ella daba que se caracterizaba por eso, no discriminaba, exaltaba la labor. Pero cuando le preguntaban a los otros, dicen, no le vayan a nombrar ese ministro porque me acaba aquí políticamente. O sea, aquí no tuvimos esos ministros en el gabinete, en los diferentes gabinetes a nivel nacional, porque nuestros amigos políticos de los otros sectores se hacían la zancadilla ellos mismos, y es una característica que nos pesa en la historia del departamento del Quindío. Como decía Jota, ella acababa con la plata de uno, la plata de los que íbamos, y la plata de uno. Nos íbamos muchos sábados para... Ella venía, un fin de semana se dedicaba a su familia y el otro fin de semana se dedicaba a recorrer las veredas. Comprábamos las parvadas de pan y llamaba, mandaba razón a algún líder para alguna vereda, hacer chocolativo que vamos para hablar con la gente. Ella no tenía ningún arreglo de sentarse aquí en el café, nada, a hablar con la gente. Las fufurufas del café las hablaban de abrazo y de beso. La humildad, la sencillez, el carisma, el cariño, es lo que más extrañamos nosotros
que lo que nos inculcó a los calarqueños, esa generosidad infinita que tenía doña Lucely García de Montoya. Por más grande que tengamos el corazón y seamos generosos de espíritu, con toda la humildad, no le llegamos a los tobillos, aunque ella representaba. Por eso, desde allá, aquí quienes hoy decidimos acompañar este espacio, tenemos muchísimas cosas para contar. Yo viví muchísimas cosas con mi negra. Y el tango que le gustaba también, que se lo cantaba un gran amigo que la admiraba y la quería mucho, Volver. Yo admiro el farfadeo de las luces que a lo lejos va marcando el retorno. Son las mismas que alumbraron con su pan tantas horas de dolor. Y ese y otro uno, le encantaba y lo gozamos. Y sobre estos ojos, pues muchas de las lágrimas que derramó por tristeza y frustración, por la ingratitud. Y el último anécdota para servir, cuando creamos el Movimiento de Integración Liberal MIG, con un gran amigo mío, Faber Martínez, y ahí fue cuando le montamos una estructura organizacional a las campañas de ella. Le montamos el logotipo, le armamos todo el cuento para que fuera el MIG, con la poca fortuna de la deslealtad de sus amigos. En paz descanse don Emilio Valencia, pero se le robó hasta el nombre. Muchas gracias. ¿Verdad? Yo digo que Lucely García Montoya fue un huracán en el Quindío, fue un huracán, porque ella no fue a la política moderna donde los nombres se pierden, no. Ella estuvo siempre con toda la comunidad. No le interesaba el pobre, el rico, el feo, el blanco, el homosexual, nada. Ella era un huracán de gente, nos atendía a todos, era puro amor. Ella no ha muerto, ella vive. Y ella es una mujer especial. No al político que lo nombran y se pierde, no, ella lo comunicaba a uno. Yo trabajaba en la costa y venía a votar por ella y ayudarle, porque ella era una mujer valiosísima, que no, casi nos acabó, vamos en un atraso de 20 o 30 años, porque murió ella y alguno que otro sale, pero no hace mayor cosa, de manera que con ella seguir orando a Dios y darle gracias. Con el Margarita Ormaza, el barrio que fundó, ¿quién no hizo ella? ¿Quién no iba? La Esperanza, tantos barrios, una mujer, un huracán de mujer, es una mujer valiosísima. Dios la tenga en su reino, seguiremos orando por ella y no ha muerto en nuestros corazones porque está presente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Elkin. Bueno, pues, a mí me tocó una época con Lucely que yo era como más llegado a ella en cuanto a la política, teniendo en cuenta de que en todas las reuniones yo asistía, yo estaba con ella y ella me quería muchísimo y yo la adoraba. De todos modos, esta pena tan grande que tenemos con la falta de Lucelita, la hemos mitigado por el cariño y el afecto que me tienen los calarqueños en mi pueblito, y yo creo que ello me da mucha alegría y me da muchas ganas de vivir más, teniendo todo el afecto cuando salgo a la calle y todo el mundo me reconoce. Yo agradezco, doctor, sus palabras. Bota, mi gran amigo, estuvieron fenomenales con la presentación que hicieron de Lucely, no les faltó ni un pelo. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Saludo muy especialmente al diputado Cerón, a quien no habíamos tenido la oportunidad de observar, por allá lo veo,
Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Yo quería terminar mi intervención recordándoles a ustedes que a Lucely le gustaba mucho una flor que se llama la siempre viva, y me parece más que ajustada pues para lo que estamos viviendo en este momento. Para nosotros, si hablamos de la siempre viva, quiere decir que es siempre viva. Quería apuntarles eso. El segundo es que nosotros, siempre que fallece alguien o se recuerda a alguien, generalmente guardamos un minuto de silencio. Regalémosles ahí, desde la silla, sentados, un minuto de aplausos a Lucely. Vamos a regalarle un minuto de aplausos en vez de ese minuto de silencio. Muy bien. Esperamos y estamos seguros que así es el objetivo del Centro Local de Historia de Calarcá, conmemorar los 30 años del fallecimiento de Lucely García de Montoya, fuera precisamente la vocación del liderazgo, de la vocación cívica y del servicio a la comunidad que estamos reclamando hoy los calarqueños, y que con seguridad que con esta creación de capital humano, como lo hizo Lucely, lo vamos a lograr para que Calarcá vuelva a ser, como ya lo mencionaba Jota y el doctor Rodrigo, esta ciudad cultural, creativa, cívica y pujante. Este es el mejor homenaje que se le puede hacer a una mujer como Lucely García de Montoya, y es lo que pretendemos nosotros desde el Centro Local de Historia, con nuestra charla y nuestras conversaciones, tener la memoria de nuestra ciudad, tener la historia de nuestra ciudad, para que las generaciones la conozcan y sea ejemplarizante en el futuro, y en lo mucho que nos queda, porque estamos seguros que tenemos mucho más futuro que pasado en Calarcá. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por haber aceptado esta invitación que se le hiciera para conmemorar los 30 años de doña Lucely aquí en su tierra, en Calarcá, y en su Casa de la Cultura. Muchas gracias. Como siempre, amigo, compañero Jota, muchas gracias por aceptar con toda la responsabilidad este compromiso.